Terminamos con el primer grupo. Y bueno, que me gustaría primero saber desde dónde están conectados, desde qué parte del mundo y cuál es su profesión, qué hacen en este momento. Es un placer para mí, mi nombre es Angelice Vera, soy psicóloga, magíster en psicología clínica, especialista en psicología de la salud y especialista también en parejas, en duelo, en ansiedad, en depresión y magíster en orientación de la sexualidad. Y voy a estar, bueno, en estos 5 días acompañándolos en este proceso, en esta formación sobre crianza respetuosa. Tengo experiencia con UNICEF hablando en las comunidades sobre la crianza respetuosa. Y bueno, para mí es un honor pues facilitarles también mi conocimiento y que este se expanda por el mundo y que no se quede conmigo. Entonces, bueno, voy a ir leyendo. La dinámica de esta formación es que sea muy participativa y esta participación se realiza a través del chat. Entonces, bueno, yo voy leyendo, nos vamos comunicando y de esta manera pues vamos haciendo nuestra intervención. Entonces, bienvenido, voy leyendo de dónde se conectan. Aquí dice Díaz María, saludos desde Venezuela. Cintia dice, buenas noches, un gusto, saludos de Ambato, Ecuador. Buenas noches, psicólogo desde Colombia, pero no dice su nombre. Andrea se le dice desde San Marta, Colombia, en el momento soy ama de casa y mamá 24/7. Esa es la profesión más difícil. Vanessa de que dice, buenas noches, psicóloga desde La Paz, Bolivia. Bienvenida. Saludo desde Guatemala, trabajadora social. Dice aquí Yanis Castro, licenciada en Educación Especial, magíster en Educación desde Bogotá, Colombia. Bienvenida. Aida dice, buenas noches, un placer. Aida Espinosa, estoy muy bien. A ver, que se me pierden. Desde Venezuela, comerciante. Deca dice Panamá, madre cuidadora. Esther dice saludos desde República Dominicana. Lucía dice desde Uruguay. Yané Muñoz, Pompayá, Colombia, docente. Guadalupe dice Ureña, saludos. Ureña está muy cerca. Ana Ureña, saludos desde Panamá, docente de ciencias naturales, mamá primeriza. Arianna dice, aquí desde Conchambá, nutricionista y mamá. Desde Lima, psicóloga. Dice de Venezuela. ¿Y qué parte de Venezuela específicamente? Mirla dice, buenas noches, Venezuela, doctora Mirla Mejía, pediatra, bienvenida. María Díaz, ingeniera, TCU en Artes Estéticas. Adriana Flores dice, soy Adriana, ama de casa desde Bolivia. Patricia dice, buenas noches, Patricia Ventura, psicóloga desde Bolivia. Aida dice, yo del estado Lara. Eneida dice, saludos desde Colombia, Choco. Mucha gente de Colombia, mucha gente de muchas partes. De verdad que me alegra mucho. La sesión pasada, los encuentros pasados, también tuvimos muchas personas de diferentes lugares. Y eso hizo más nutritivo todo este proceso, que es un proceso maravilloso, porque en este proceso nos permitimos compartir nuestras experiencias y aprender en conjunto. No solo yo aprendo, no solo ustedes aprenden, sino yo también aprendo de ustedes. Entonces, bueno, aquí tienen mi número telefónico. Estoy a la orden para cualquier consulta, cualquier duda, cualquier información que ustedes deseen con respecto al área de la psicología, pues estamos a la orden. Ahí está también mis redes sociales, Psicoangelice, allí me pueden encontrar en TikTok, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Y bueno, estamos a la orden. A partir de este momento nos vamos a adentrar en el mundo de la crianza. Y vamos a iniciar ese mundo con una pregunta que les voy a hacer. Entonces, bueno, esta es la pregunta y me encantaría que leerlos por el chat.
Y la pregunta dice, ¿qué podemos hacer los padres y las madres para acompañar y ayudar al niño a desarrollar su cerebro de forma sana y equilibrada? Los leo. Les recuerdo que esta formación es muy participativa y que bueno, aquí estamos para aprender. Ajá, aquí dice María José, incentivar la lectura, informarnos sobre el tema, afirmarlos por sus capacidades y logros, conversar con ellos, dice Aida. María José Carvajal dice ser pacientes. Exactamente, sí, ser pacientes, ese es el ingrediente principal. Milena Acevedo dice educar con buen trato, empatía y mucha conexión. Adriana Flores dice actualizarnos. María José dice no subestimar su inteligencia. Eliana dice evitar las pantallas. Muy bien, me parece chévere, chévere, chévere. Todas las respuestas que han dado muy acertadas. Isla Córdoba dice capacitarnos, conocerlos, estimularlos a través del juego, dice Yané. Todas estas respuestas son válidas, son acertadas, pero hay algo muy, muy importante que no debemos dejar de pasar por alto, y es que para ayudar a nuestros niños al desarrollo de su cerebro, lo primero que tenemos que hacer es conocer el cerebro de nuestros niños. ¿Y cómo podemos hacer nosotros eso? Entender cómo se forma este cerebro, cómo se da este desarrollo evolutivo y entender que a partir de la fecundación de este niño, a partir del embarazo, desde ese preciso momento nosotros estamos eh, acompañando al niño en la formación de su cerebro, ayudándolo a desarrollar estas partes del cerebro. Lo primero que hace el cerebro es formar todas las estructuras cerebrales. Pero además de eso, formarse las neuronas, y estas neuronas empiezan a tener sus fases, ¿no? En donde existe la proliferación de las neuronas, las conexiones que se dan entre una y entre las otras, y al mismo tiempo la mielinización de estas neuronas que permiten pasar la información de una a la otra. Las neuronas son muy importantes para nuestro cuerpo, para nuestro desenvolvimiento, y son las que nos permiten generar pensamiento, razonamiento, habilidades, ¿sí? A través de ellas se nos permite desarrollarnos, y por eso hay que cuidarlas mucho, hay que protegerlas. ¿Y cómo las protegemos? A través de la crianza respetuosa. Es una forma de proteger las neuronas de nuestros hijos. Entender también que el cerebro está dividido en dos hemisferios y que estos hemisferios se llaman el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y que el hemisferio derecho está encargado de la parte emocional, de la parte creativa, de la parte intuitiva, pero que además está encargado de la movilidad de la parte izquierda. Y que el hemisferio izquierdo está encargado de la parte analítica, de la parte lingüística y de la parte lógica, pero además del movimiento del hemisferio, de la parte izquierda, de la parte derecha, perdón, de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, a grosso modo no nos, que nos tenemos que volver expertos en el cerebro, pero sí entender cómo se van dando en cada etapa, cómo va evolucionando el cerebro y cuáles son las habilidades, las conductas que se tienen en cada etapa de desarrollo, para poder entender si lo que está pasando con mi hijo está acorde a su edad o no está acorde a su edad. Además de eso, desde hace mucho tiempo nosotros empezamos fue con nuestro cerebro inferior, que es este cerebro primitivo, ¿verdad? Que nos permitía cazar y que está encargado de estas emociones como la ira, el miedo, maneja esta parte impulsiva de nosotros, que está desarrollado por la lucha y la huida, y maneja funciones básicas como el parpadeo y la respiración. Este era nuestro cerebro, pero a medida que hemos evolucionado, que hemos crecido, el cerebro también se ha desarrollado. Y tenemos el cerebro superior, que es este cerebro racional,
que nos permite planificar, ser empático, gestionar nuestras emociones, regular nuestras emociones y que no es que dejamos de tener nuestro cerebro inferior, sino que ahora conviven los dos en un mismo lugar, en el mismo cerebro, ¿sí? Tenemos el cerebro inferior y el cerebro superior. Entonces, en la crianza y en la vida misma, en el día a día, nosotros solemos utilizar los dos cerebros, pero siempre, siempre debe predominar nuestro cerebro superior, que es el cerebro regulador de nuestras emociones, es el cerebro planificador, es el cerebro empático. Entonces, siempre debe predominar esta parte del cerebro. Ahora bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí, hasta esta información que les estoy dando? Los leo. Pueden enviar una manito. ¿Cómo vamos? Ajá, muy claro todo. Ajá. Si cuando ustedes vean que no están entendiendo, pregunten, que aquí estamos. Aquí estamos para aclarar. Ok. Entonces, bueno, a partir de todo esto, entonces vamos a ver un poco qué se da en cada momento evolutivo, no de una manera explícita ni muy extensiva, porque bueno, se nos daría aquí muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí a grosso modo lo que pasa a partir de cada edad, ¿no? Entonces tenemos, desde el nacimiento a los 3 años, en esta etapa se desarrolla el lóbulo parietal y el sistema motor. Y esto permite que el niño obtenga mucha información, mucha autonomía física y además en este primer periodo se da el primer gran crecimiento de las conexiones neuronales. Entonces, miren la importancia de hacer un muy buen trabajo desde que está en la barriguita hasta los 3 años. El trabajo tiene que ser para toda la vida. Pero justo en este periodo tenemos que enfocarnos muy bien, ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que transmitimos. Luego tenemos de 3 a 6 años y acá empieza a desarrollarse el lenguaje y el entendimiento del medio. De la mano con esto, el cerebro del niño comienza a eliminar conexiones, empieza a hacer una selección de lo que le funciona y lo que no le funciona. Luego la sustituye por otras fundamentadas en nuevos conocimientos. Entonces empieza a ser selectivo en lo que recibe. Y luego tenemos la edad de 6 a 12 años, que en estos años se fortalecen los procesos anteriores. Además, evolucionan las funciones ejecutivas como la toma de decisión, la organización, y se comienza también a desarrollar la identidad y el autoestima. ¿Ok? Y ya bueno, luego entramos en la adolescencia, que esta etapa se dan los cambios hormonales típicos de la pubertad, que son cambios muy significativos, que son cambios bruscos, tanto para el adolescente como para el cuidador o la persona que se está haciendo cargo, que son cambios muy emocionales, que son cambios que de alguna manera eh, nos da miedo, de alguna manera nos pone en conflicto con nosotros mismos como cuidadores y con el adolescente. Aquí se manifiesta el pensamiento desde lo lógico y lo abstracto, y además se amplían las relaciones sociales y la complejidad de las emociones crece porque es como si el adolescente se levantara en las mañanas y fuera un potecito, entonces él se batiera y entonces andan todas las emociones como revueltas. Entonces hay toda una complejidad ahí. Entonces un día nos quieren, pero al otro día no nos quieren, pero un día quieren estar solos, pero no tan solos. Y bueno, va siendo como, como una montaña rusa el transitar con ellos la adolescencia. No es que sea fea la adolescencia, lo que se necesita es comprensión, empatía y respeto.
para acompañar al adolescente. Eso es lo que se necesita allí para hacer un excelente trabajo. Entonces, bueno, ustedes dirán, vamos a hablar hoy de la crianza respetuosa y ustedes dirán, pero bueno, ¿de dónde sale esto? No es un concepto muy viejo, es un concepto reciente. No se llama solo crianza respetuosa, también se le dice crianza positiva, crianza amorosa, disciplina respetuosa. Tienen un nombre, pero que a la final tienen el mismo objetivo. Y es criar desde el amor y desde la empatía, desde el respeto, desde la comunicación, desde los valores que ya se nos han venido enseñando, pero que de alguna manera en el proceso de la crianza se ha hecho muy difícil como mantenernos en esos valores. Entonces, bueno, el objetivo desde hace mucho tiempo es que esos valores se mantengan en el proceso de la crianza y le dimos otro nombre para sumarlo a los estilos que ya existen desde hace mucho tiempo. Esta crianza respetuosa sale o parte de este autor, no sé si lo conocen, se llama John Bowlby, es psicoanalista y es el autor de las teorías del apego. Y que estas teorías de apego son la base teórica de la práctica de la crianza. No solo John Bowlby fue precursor de esto de la crianza respetuosa, sino que además hay muchos autores, muchos psicólogos, muchos investigadores que hablan sobre la crianza respetuosa, como por ejemplo Bernard Iskandar, Laura Gutman, Ivonne Laborda, Carlos González, el doctor Carlos González, la doctora Becky Baile, quien es la creadora de la denominada disciplina consciente. Esa es otra forma de llamar la crianza respetuosa. Entonces hay muchas personas hablando de la crianza respetuosa, hay muchas personas formando sobre la crianza respetuosa y buscando cambiar el mundo a través de ella. Entonces cada quien está aportando su granito de arena desde el espacio donde está, desde el lugar donde se encuentra. John Bowlby tiene muchos libros, tiene un libro llamado La trilogía del apego y la pérdida, y en este libro él plantea que la teoría del apego es un comportamiento innato que se da desde la infancia y que lleva al ser humano a querer explorar cosas nuevas. Él plantea que cuando los niños se sienten en peligro o asustados, su primera reacción es buscar la protección y la seguridad de su cuidador primario. Y esta seguridad y esta protección de ese cuidador primario se da a partir de un apego seguro que se ha generado con el niño. Por eso el niño dirige toda su atención y toda su búsqueda hacia él. Entonces, Bowlby ha sido muy importante en esto de fomentar la crianza respetuosa. Más adelante, pues hablaremos de los apegos, ¿no? Y de cuáles son estos tipos de apegos para poder entenderlos. Ok, entonces, bueno, hay muchos estilos de crianza, pero hoy hablaremos de tres importantes. Del autoritario, hablaremos del permisivo y hablaremos de la crianza respetuosa. Quizás ustedes han escuchado otros, pero bueno, estos son como los más escuchados, de los que más se habla. Entonces, bueno, yo aquí les traigo como un ejemplo de cuáles son las características principales y las consecuencias de cada estilo de crianza en los niños. Entonces, cuando tenemos el estilo de crianza autoritario, a ver, Cintia dice aquí, ¿cómo recompensar lo que en los primeros 3 años no se realizó como debía? Hacerlo en el aquí, en el ahora. Porque los papás o todos los seres humanos tenemos una capacidad y es la capacidad de reparar. Si bien es cierto, en estos primeros años no pudimos hacer el trabajo que se necesitaba, eso no quiere decir que todo está perdido. Hacemos
lo que podemos con lo que tenemos en el momento preciso, en el aquí y en el ahora. Bueno, está bien, no hice lo que necesitaba en estos primeros 3 años, pero bueno, voy a hacerlo ahora, en esta etapa. Eso es lo importante, el seguir haciéndolo, el intentarlo, el buscar las formas de hacerlo y seguir acompañando. No está el tiempo. Dice bienvenido de Colombia. Van a hacer y van a tener acceso a esas grabaciones. Todas las clases están siendo grabadas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características principales de un estilo autoritario? Primero, estas personas o este estilo de crianza exige obediencia. Escuchen bien las palabras. Impone normas sin diálogos, no se escucha al otro, no se le da oportunidad al niño o al adolescente de plantear su punto de vista y hay castigos frecuentes y además hay violencia, tanto física, psicológica, verbal, hay violencia. ¿Qué consecuencias trae este estilo de crianza en los niños? Miedo, baja autoestima, poca autonomía, inseguridad, frustración. ¿Qué otras cosas pudieran ustedes pensar eh, o cuáles serían otras consecuencias que el estilo autoritario pudiera tener en los niños? Desconfianza, exactamente, exactamente. Falta de confianza con los padres, ansiedad, inseguridad, dice Alejandra, malas relaciones interpersonales. Sí, señor. Yani dice inseguridad, así es. Julia Rincón dice reprimir emociones, exactamente. Y bueno, buscar aprobación en lugares incorrectos. Muy bien. Ujú, necesidad de aprobación, inseguridad, estrés, ansiedad. Ezequiel Bazán dice buscar validación. Entonces, luego tenemos el estilo dependencia, no pueden ver por sí mismos. Ujú. Ok, ok. Rebeldía, baja autoestima, ok. Entonces luego tenemos el estilo permisivo, que es como todo lo opuesto. Y en este estilo las características principales es falta de límites, evitar decir que no, buscar complacer todo el tiempo. Y esto genera consecuencias en los hijos como inseguridad, baja tolerancia a la frustración, dificultad con las normas. ¿Y qué otras cosas pudiera generar un estilo de crianza permisivo? ¿Qué otras cosas? Ajá, dice, no respetan límites, muy bien, Hilda. Posibles problemas con la autoridad, ajá, muy bien, María José. Alejandra dice falta de control propio, Aida dice malcriadez, Luis Alberto dice contestaciones malas, Díaz María dice alteración de la conducta. Sí, todo eso se puede generar con estos estilos de crianza. Berrinches, ujú. Milena dice caos familiar, Hilda dice pocas habilidades sociales, muy bien, exactamente. Las consecuencias son múltiples y son muchísimas. Eh, no he visto todavía ningún beneficio en ninguna de estas dos crianzas. Los papás suelen decir, es que, perdón, es que a mí me criaron así, mira, yo estudié, yo me casé, tengo una familia, pero cuando tú te vas a las profundidades y al interior de este papá y de esta supuesta familia y de esta supuesta que me gradué y soy una persona sana, no es tan así. Las crianzas nos marcan. Y si bien es cierto, en algún punto lograron como corregir ciertas conductas,
quedó ese miedo, quedó esa inseguridad a situaciones que no pudiéramos mirarlas con conciencia y decir, cónchale, esto fue a causa de la crianza. No le achacamos eso a ese proceso, pero realmente todos nuestros problemas parten de allí, de cómo fuimos criados, de cómo fuimos acompañados en nuestra niñez. Y el no regular bien nuestras emociones, el de repente irritarme con facilidad, frustrarme fácilmente, tener poca tolerancia a la frustración, sentir que la gente me critica, me juzga cada rato, son problemas que vienen de la crianza. Y sí, yo pude haberme graduado, puedo estar trabajando, pero si además de eso tengo estas características, aún siendo exitoso, eso viene de la crianza, viene de allí, de cómo fui tratado, de cómo fui mirado, de cómo me vieron, parte de allí. De allí parte toda la situación. Entonces, bueno, hoy queremos cambiar estos estilos de crianza. Aquí dice Cindia, el comentario que generalmente se escucha que una crianza autoritaria hace que los niños obedezcan. Sin embargo, lo hacen por miedo, más no porque en realidad entiendan. Considero incluso que afecta su desarrollo mental y emocional. Completamente, Cindia. Correcto tu comentario. Es así. Es, y hay evidencias científicas, o sea, no es que lo decimos por decirlo, es que hay evidencias científicas que comprueban que estos tipos de estilos de crianza generan traumas a nivel cerebral, a nivel emocional y a nivel mental. Se generan muchísimos traumas. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué queremos hacer? Cambiar el mundo. Queremos cambiar el mundo. El pedacito que nos tocó, hacer lo posible, porque ese pedacito donde estamos, la crianza se lleve de una manera distinta. Y bueno, a partir de este momento, ustedes van a contar con herramientas para nutrir y para educar a otros papás y poder acompañarlos en este proceso. Ustedes a partir de este momento que iniciaron esta formación podrán ser asesores de la crianza y podrán acompañar a muchos papás en este proceso. Yo nuevamente quiero felicitarlos por haberse tomado este espacio, por haberse regalado esta formación, por haber invertido en esta formación, porque no es solo obtener estos conocimientos, sino es obtener un certificado que me avale que yo obtuve estos conocimientos. Entonces, qué bonito y qué enriquecedor es lo que están haciendo ahorita. El objetivo es brindar una crianza respetuosa. ¿Y cuáles son las bases de la crianza respetuosa? Primero, la crianza respetuosa está enfocada en el vínculo y no en la conducta. No estamos enfocados en que hizo el berrinche, que se tiró al piso, que se dio con la pared, no, sino en cómo nosotros, desde el lugar en donde estamos, podemos canalizar ese berrinche. Es en el vínculo, en el que se fija la crianza respetuosa. ¿Cuáles son las bases de la crianza respetuosa? El respeto y la empatía. Aunado a esto, está ligada la comunicación, la confianza, el amor, que son ingredientes principales para una crianza. No es que esta crianza no tiene límites, porque la gente suele decir que la crianza respetuosa es para malcriar a los niños, que la crianza respetuosa es dejar hacer a los niños todo lo que quieren. No. La crianza respetuosa establece límites, pero desde la razón y desde la estructura, desde allí. Luis Alberto dice, el buen trato con seguridad. Así es, así es. Y bueno, además comprende y respeta el desarrollo evolutivo de la infancia y de la adolescencia. Porque si nosotros no entendemos cómo está funcionando el desarrollo evolutivo de la persona que estamos cuidando y que estamos criando, no vamos a entender jamás cómo hacerlo. No lo vamos a entender. Porque yo puedo creer
que un berrinche a la edad de 2 años es una malcriadez. Pero si yo me voy al desarrollo evolutivo y empiezo a leer y empiezo a educarme, entiendo que ese berrinche no es una malcriadez, sino que ese berrinche forma parte del desarrollo evolutivo y de cómo el cerebro no puede regularse como un adulto y que la única forma que consigue es hacerlo de esa manera, porque de alguna manera tiene que soltar eso que está sintiendo. Y lo suelta a través de tirarse en el piso, de gritar, de llorar. Pero ahí estamos nosotros para acompañar ese berrinche de una manera amorosa, empática y respetuosa. Dice María, ¿cómo explicar a un padre autoritario que la crianza respetuosa también trabaja los límites? Pero ¿cómo se dice de manera respetuosa? Para allá vamos. María, adelante. Para allá vamos. Lo primero es que si nosotros vamos a ser asesores de la crianza, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener un lenguaje amoroso también, un lenguaje respetuoso. Y no podemos enseñar una crianza respetuosa si no la enseñamos con pruebas, con bases sólidas, con evidencias científicas, ¿sí? Con experiencia. Desde allí nosotros podemos hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, educamos con videos, educamos con ejemplos, educamos con experiencias de otros. Desde allí podemos hacer. ¿Cómo se pueden poner límites a un bebé de 1 año cuando hace sus berrinches? Ok, primero es un bebé de 1 año. Está en proceso de desarrollo. Está absorbiendo todo lo que mamá y papá hacen. A partir de allí, él gestiona sus emociones. Si yo tengo un niño de 1 año que hace una pataleta, pero mamá también hace una pataleta y empieza a decirle, deja de tirarte en el piso, eres un grosero, ya deja de llorar. Pero si yo le explico las razones por las que no es funcional llorar y qué sí se debe hacer en un lenguaje adaptado para un niño de 1 año, porque tampoco me puede extender y hacer todo un discurso, porque no va, el bebé va a comprender las 2 primeras palabras de lo que yo le digo, lo demás ni lo entendió. Entonces yo ahí lo que tengo que hacer es contención, acompañamiento, y luego sí, de hacer la contención y el acompañamiento, explicar, breve, sencillo, ¿sí? Desde el ejemplo, desde allí. Dice Díaz, María, exacto, tenemos que formarnos en el desarrollo neuronal del niño para poder acompañarlo de manera adecuada. Así es. Si tú no puedes entender las etapas del desarrollo evolutivo y lo que pasa en cada etapa, no vas a poder comprender a tu hijo. No lo vas a poder entender. Porque ese es el mapa. Ese es el camino que nos dice cómo son las conductas de nuestros hijos. Ese es el mapa. Es así. Es así como funciona. Ok. Entendiendo que estos son los pilares fundamentales de la crianza respetuosa y que bueno, este es el proceso por donde nosotros tenemos que guiarnos y acompañar. Estas 4 cositas son importantes que ustedes puedan entenderlas. Yana dice buenas noches para todos. Luis Alberto dice, un adolescente le dice a sus padres que lo que él pide, que lo que él pide eso y se le... Ay, a ver, no entiendo. Un adolescente le dice a sus padres que lo que él pide eso y se le ha dado consejo a los padres y la respuesta es el único, o sea, como que le dan todo. Y la respuesta que dan los papás es el único hombre y hay que dejarlo. Es así, Luis. Bueno, esos son unos papás que hay que orientarlos. Ahí habría que mirar cómo ve la crianza papá, porque pareciera que hay vinculación al machismo, es el único hombre y hay que dejarlo, ¿sí?
Entonces habría que ver qué piensa papá sobre eso, sobre el ser hombre, el ser mujer, qué significado tiene para él eso, en qué está basada la crianza de esos papás. Aquí dice María José, a mi pequeña le hablaba desde sus primeros meses de vida, con razón, al igual que al año y ahora que tiene tres igual. Hay que dar razones y opciones. Así es, María José, así es. Ok, perdón. Miren que desde que inicié la formación he estado afónica. Primero me dio una tos terrible. Todavía no he podido lograr que mi voz vuelva a la normalidad, pero espero que esto pase. Y entonces, bueno, a veces cuando hablo mucho, pues me dan estos ataques de tos, pero le pido disculpas. Es parte del cuerpo, es como está hablando el cuerpo. Ok, entonces, ¿qué no es la crianza respetuosa? ¿Qué no es la crianza respetuosa? Imagínate, los han llevado al psicólogo y ni por eso entienden. Bueno, imagínate, cuando uno va al psicólogo, hay algo que nosotros llamamos conciencia de enfermedad. No todas las personas están preparadas para ir al psicólogo y no todas las personas que van al psicólogo están en su momento. Creo que aún no es el momento de este adolescente, si es el adolescente al que han llevado a psicólogo, ¿no? Eh, pero yo creo que más que ser el adolescente, creo que son los papás los que deben ir y mirar de una forma distinta la crianza que están llevando. A todos, imagínate. Qué situación, o sea, hay que mirar bien en muchas cosas, porque como la crianza es multifactorial, tiene muchos factores, o incluye muchos factores, hay que mirar bien, hay que mirar bien. Habría que mirar si la terapia que está aplicando el psicólogo no es como la mejor o la más conveniente o no es la que le sirve a esta familia. Habría que mirar cuál es el trabajo que está haciendo el psicólogo, qué es lo que ellos esperan de ese proceso terapéutico. Son muchas cosas, Luis. Muchas, muchas cosas. Entonces, ¿qué no es crianza respetuosa? Una crianza sin límites ni consecuencias, en donde la infancia, los niños y los adolescentes hacen lo que quieren. Esa no es una crianza respetuosa. Madres, padres y cuidadores que no pierden la paciencia. Y que no pierden la paciencia, les digo, porque la crianza respetuosa no es perfecta. Sí, hay momentos en donde se pierde la paciencia, hay momentos donde mamá y papá les tocó alzar la voz, hay momentos donde mamá y papá dijeron algo desde la ira, desde la frustración, desde la rabia. La crianza no es perfecta. La crianza respetuosa no es que nadie se equivoca, al contrario, es ensayo y error. Y es una montaña rusa donde un día estamos haciendo las cosas como súper bien, pero al otro día las cosas están súper mal. Pero eso es lo bonito de la crianza. La crianza respetuosa no tiene nada que ver con una salida fácil y no está centrada solo en los resultados, sino en el vínculo. Y no es tanto, sino es estar cerca de tu hijo y que tu hijo pueda estar cerca de ti. Aquí dice Aida, cuando yo era niña siempre pedía un porqué de lo que me decían. Y a mis hijos les doy el porqué para que entiendan las razones de por qué sí y por qué no. Y muchas veces, Aida, los papás se enojan cuando los niños y los adolescentes preguntan el por qué. Y sienten muchas veces que eso es una falta de respeto. Pero no es una falta de respeto. La falta de respeto se comete cuando el adolescente lo hace de la forma equivocada, con gestos equivocados, palabras equivocadas, porque también hay que aprender a hablar desde el amor. Él sí dice, sería necesario llevar a mi hijo de 7 años que aún no conoce su papá, que lo engendró, porque siento que cuando le hablo de él llora inconsolable. Bueno, él, si yo no podría decirte ahorita qué es lo más conveniente.
porque me faltan muchísimos elementos de todo esto que tú me estás diciendo. Tú eres la que conoces a tu hijo, tienes este poder de observación, eres la que descifras a tu hijo. Tú eres la que debes considerar si eso es recomendable. Además, ¿por qué llora inconsolablemente? Llora porque lo extraña, llora porque no lo quiere ver. ¿Por qué llora? O sea, hay muchas preguntas que yo pudiera hacerte para poder darte no una respuesta, pero sí ayudarte a ti a encontrar esa respuesta. Aida dice, usamos de vez en cuando el cerebro inferior. Claro que lo usamos de vez en cuando, pero lo bonito de la crianza es esta capacidad de reparar y es esta capacidad de usar el cerebro inferior y luego entrar en un despertar y usar el cerebro superior y hacer consciente todo. Y decir, ok, allá va, estaba con el cerebro inferior, pero ya me estoy dando cuenta que no es lo correcto, voy a hacerlo distinto. Eso es lo bonito del proceso de la crianza. El poder ser consciente de lo que estoy haciendo. Cuando usted, ¿por qué hoy estamos hablando de todo esto? Porque no podemos ser un asesor de la crianza si primero no nos miramos internamente, si primero no nos evaluamos internamente, si primero no entendemos cuáles son nuestras luces y cuáles son nuestras oscuridades. Porque además ser asesor de la crianza es una responsabilidad. Hay que tener ética para ser un asesor de la crianza. Y la Córdoba dice, pregunto, ¿y siempre hay que decirle a nuestros hijos el porqué de una decisión que tomemos? Sí, siempre hay que decírselo, Hilda. Y no es porque es que hay que decírselo, es porque tus hijos necesitan entender por qué estás tomando esa decisión. Es parte del conocimiento, de la comprensión. Hay que decirse, hay que explicarse. Dice María José, desde lo que puede entender y enterarse, sí, hay que ser acordes a su edad, pero casi todo lo pueden saber. Hay que buscar las palabras. Exactamente, María José. Así es, hay que buscar las palabras adecuadas, correctas, entendiendo la edad. Ay, claro, aquí dice Luis Alberto, este dicho. Dice, hay un dicho y es muy real. Primero saca la paja que tienes en tu ojo para poder ayudar a los demás. Así es. Sí, yo no puedo ser un asesor de la crianza ni acompañar a otros padres en la crianza si yo tengo un desorden. Tía María dice, todo ser humano necesita saber el porqué de las cosas. Es muy necesario, con un vocabulario acorde a su edad. Exactamente. Así es. Así mismito es. Ok, continuamos. Hay muchas evidencias científicas de los beneficios. Lorena dice, buenas noches, tengo hijos mellizos y una hija de 11 años. Trato de aplicar la crianza positiva, pero siento que no me funciona. Termino lastimándolos. Mi hija mayor también pierde la paciencia con ellos. ¿Qué me falta? Oriénteme, por favor. Bueno, Lorena, como le dije a los demás, necesito más información de, de esto que te está sucediendo. A veces nosotros creemos que estamos aplicando la crianza respetuosa, pero tenemos como que registrar, y yo te invito a que lo escribas. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿En qué ocasiones en que tú pierdes la paciencia? Primero, describir la situación. ¿Cuáles son los primeros pensamientos que se te vienen a la cabeza cuando pierdes la paciencia? ¿Te tomas tiempo fuera? ¿Te tomas pausas? Si estás sintiendo que pierdes el control, ¿qué haces? Tu adolescente no está para criar y obvio va a perder la paciencia porque está en la adolescencia y siente que invaden su espacio, que invaden su vida, ¿sí? Entonces aquí el objetivo es
tener herramientas de autocuidado, cuidarte tú y cuidar tu corazón, poder pedir ayuda. Si tienes un esposo, mira, te cedo esta situación o acompáñame durante este proceso, porque una de las cosas que tenemos los papás en el proceso de la crianza y es que nos cuesta pedir ayuda, cuesta. Miren, la crianza tiene muchas cosas bonitas, pero la crianza tiene una particularidad y es que la crianza es demasiado solitaria, demasiado. Hay muchas personas acompañándote en la crianza, pero es solitaria. Tú puedes tener un esposo, puedes tener una abuela, tu mamá que te acompaña, pero quien cambia pañales en la noche eres tú, quien baja la fiebre eres tú, quien los lleva a la escuela eres tú, quien aguanta los berrinches eres tú, quien aguanta las groserías o los malos tratos de tu adolescente eres tú. Nadie está en esos momentos. Entonces la crianza es muy solitaria y necesitamos aprender a pedir ayuda. Ayuda, a decir, mira, necesito que me ayude. O sea, en este momento no puedo, no puedo. Díaz María dice, lo confirmo. Entonces, bueno, aquí hay unos artículos que ustedes pueden leer acerca de los beneficios que tiene la crianza respetuosa en diferentes ámbitos de la vida. Hay investigaciones de Chile, de Brasil. Estas, pues, hay muchísimas investigaciones, pero estas me parecieron bien chéveres, bien sustentadas y con resultados bien positivos. Nos, no, nos ayuda y nos beneficia tener evidencia científica para poder hablar con base de los beneficios de la crianza. Eso es sumamente importante dentro del proceso de la crianza. Entonces, bueno, es importante de alguna manera que entiendan que la crianza respetuosa no es un método, sino más bien un paradigma que reconoce a los niños como sujetos de derecho. Los niños tienen derechos y los niños tienen deberes. Y eso es muy importante que como familia lo podamos entender. Además que como futuros agentes de cambio, su comprensión de estas bases será la clave para transformar las realidades de la familia y de la sociedad. Comprender todo esto les permitirá a ustedes ser agentes de cambio significativos en el proceso de la crianza. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los estilos de apego. ¿Han oído hablar de los estilos de apego? ¿Alguno conoce los estilos de apego? Sí, ok. Bueno, los estilos de apego definen nuestro vínculo con las demás personas, la relación que tenemos con las demás personas. Y los estilos de apego son patrones duraderos de conexión emocional que se forman en la infancia y que además influyen significativamente en cómo nos relacionamos con los demás a lo largo de nuestras vidas. Existen 4 estilos de apego principales planteados por John Bowlby, que es quien creó la teoría del apego. Sin embargo, hay uno que él creó 3, pero hay uno que él creó en compañía de otra investigadora, que más adelante la vamos a ver. Ella como complementó este estilo de apego. Entonces, los estilos de apego son seguro, evitativo, ambivalente o ansioso y desorganizado. Cada uno se origina a partir de las interacciones tempranas con los cuidadores y moldea las expectativas, las emociones y los comportamientos de las relaciones íntimas, de amistad y familiares en la adultez. Si nosotros nos creamos con un estilo de apego seguro, vamos a relacionarlo de una manera más eficiente, más eficaz en nuestra adultez.
Ahora bien, el estilo de apego no solo está, el estilo de apego se forma a partir de muchas cosas. El estilo de apego seguro, del contacto físico, de eso vamos a hablar también más adelante. Pero miren que el estilo de apego seguro, o los estilos de apego no solo se dan en los humanos, sino también se dan en los mamíferos. Desde el momento en que amamantamos, estamos creando un estilo de apego seguro. Entonces, es lo que se quiere, sin embargo, muchas veces a lo largo de nuestras vidas pasamos por todos estos estilos de apego. No es que estamos perenne en uno. A veces pasamos por muchos estilos de apego por circunstancias de la vida y bueno, todo eso. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Entonces vamos a iniciar con que John Bowlby plantea unos conceptos centrales en los estilos de apego. Entonces él dice que el apego como necesidad biológica. Entonces Bowlby argumenta que el apego es una necesidad tan vital como la comida o el agua. El llanto, la sonrisa y el seguimiento del bebé son conductas de apego instintivas, son innatas. No es que se crean. Ya el llanto, la sonrisa y el seguimiento del bebé son conductas de apego innatas, ¿sí? Diseñadas para mantener al cuidador cerca, protegiéndolo de los depredadores o de otras cosas, ¿sí? Esa es como una forma de protegerse el niño. Entonces él dice que es una necesidad biológica, pero Bowlby también plantea que es una base segura. Y el papel fundamental del cuidador es proporcionar una base segura desde la cual el niño pueda explorar el mundo. Y que cuando el niño se siente seguro y explora el mundo, sabe que puede volver a su figura de apego sin sentirse amenazado o asustado. Y esto le permite al niño ser más autónomo y aprender del entorno. Entonces, bueno, entendemos entonces que es una necesidad biológica y que además tenemos que ser una base segura, que ese es el papel fundamental del cuidador. Bowlby también plantea que hay modelos internos, ¿verdad? Que son modelos operativos internos y que quizás la contribución más influyente de Bowlby en este proceso es que él propuso que a partir de las interacciones repetidas con su cuidador, el niño construye modelos mentales sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Por eso es que los niños necesitan interactuar con su cuidador para poder interactuar con el mundo de una manera confiada y segura. Entonces, el modelo de sí mismo que plantea John Bowlby es cuando nos hacemos esta pregunta. ¿Soy una persona digna de ser amada y cuidada? Es como mirar dentro de mi interior y poder hacerme esa pregunta. Pero yo también tengo una pregunta para el exterior. Y entonces yo me pregunto, ¿son las personas de confianza? ¿Estarán disponibles cuando las necesite? Estos modelos operativos internos lo que permiten es actuar como un guión o como un mapa que guía las expectativas, las emociones y los comportamientos de futuras relaciones. Entonces, siempre desde cualquier tipo de apego yo voy a tener este modelo, el mío interior y el que voy a ver en los demás. Ya los vamos a ver en cualquier tipo de apego. Entonces, tenemos el apego seguro, que es la base de la confianza y de la autonomía. Bowlby plantea aquí que el cuidador actúa como una base segura respondiendo de manera consistente y sensible a las necesidades del niño. ¿Cuál es el modelo operativo interno aquí? ¿Qué se dice el niño a sí mismo? Soy digno de amor, los demás son fiables y estarán ahí para mí. Con este mensaje interno, el niño crece. Pero a nivel de comportamiento, el niño puede explorar con confianza. Si se angustia con la separación,
pero sabe que puede regresar confiado al cuidador porque allí va a estar para consolarlo. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos sembrar con el apego seguro. Este pensamiento interno y este comportamiento. Ahora nos vamos con el siguiente estilo de apego, que tiene que ver con el apego evitativo, que aquí la autosuficiencia surge como un escudo. Entonces aquí Bowlby plantea que el cuidador fue consistentemente rechazante, distante o insensible. Y el niño aquí lo que aprendió fue que mostrar sus necesidades de afecto no era afectivo o incluso resultaba en rechazo. Entonces, ¿cuál es el mensaje interno? No debo mostrarme vulnerable, debo ser autosuficiente porque los demás no son fiables. ¿Y cuál es el comportamiento del niño? Muestra una falsa independencia, evita el cuidador y no parece afectado por la separación. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Van entendiendo? Ok, muy bien. Seguimos con el siguiente estilo de apego. Dice Aida, sí, y va doliendo. Ay, Dios mío, sí. Aquí podemos mirarnos, ¿sí? Esto también nos sirve para mirarnos, para mirarnos. Como les dije, primero nos miramos, después que nos miramos, nos acomodamos, nos sanamos y salimos a acompañar a otros papás en el proceso. Luego tenemos el estilo de apego ambivalente o ansioso, que este está marcado por la incertidumbre del vínculo. Entonces aquí Bowlby plantea que el cuidador fue inconsistente, a veces respondía de forma adecuada, pero a veces era insensible o intrusivo. El niño nunca supo qué esperar, o sea, es como que, bueno, iba y venía en medio de su personalidad el cuidador, ¿no? Entonces, el pensamiento interno es, debo exagerar mis necesidades para asegurarme de que me presten atención. No estoy seguro de si los demás estarán disponibles para mí. Miren, ¿no? ¿Y cuál es el comportamiento del niño? Es ansioso, es aferrado, se angustia intensamente por la separación. Y al regreso del cuidador busca el contacto, pero a la vez se muestra enfadado y difícil de consolar. Entonces vayan, mira, vayan viendo cómo se va dando. Ok. Luego tenemos el apego desorganizado y este apego está basado en la confusión entre el miedo y el amor. Y aquí es donde hace participación otra autora para acompañar la teoría de Bowlby. Entonces, este estilo no fue inicialmente descrito por ella, sino que más tarde fue descrito por Marie-Men y Judith Salomón, pero basado en la teoría de apego de John Bowlby. Y ellas lo que plantean es que esto se asocia a cuidadores que son una fuente de miedo para el niño. Por ejemplo, a través del abuso, de la negligencia o de un trauma no resuelto por el propio cuidador. El cuidador es a la vez la fuente de seguridad, pero también es la fuente de terror. Es terrible este estilo de apego. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño internamente o qué piensa el niño internamente? Las personas que deben protegerme también me dañan. Entonces no sé cómo actuar. Este es un modelo caótico y contradictorio totalmente. Y el comportamiento del niño aquí es que el niño muestra conductas desorganizadas, contradictorias, como por ejemplo
acercarse y luego congelarse, o mostrar miedo en presencia del cuidador. Exactamente, María José. Normalizó el amor con dolor, tal cual. Entonces, muchos de estos niños crecen normalizando la violencia. Y entonces viene la violencia de género, viene el abuso sexual, eh, vienen todos los tipos de maltrato físico, psicológico, emocional, todo eso. Y lo que se entiende es que esa es una forma de amar. Así me aman. Y está bien. Y con eso puedo funcionar. Ok. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos entendiendo, vamos comprendiendo. Triste pero bien, dice María José. Vamos entendiendo un poquito cómo es esta dinámica. Interesante, dice Aida. María Alejandra Villamizar dice, que bien. Bueno, eso me contesta. Luego tenemos, eh, a ver, ajá. Ahora vamos a ver ejemplos para que podamos entenderlo como mejor, ¿sí? Eh, entonces tenemos el número uno. Es un estilo ansioso ambivalente y dice así. Vamos a ver este caso. Tu hijo tiene 4 años. Llora desconsoladamente porque te vas a trabajar. Se aferra a tu pierna y grita, no te vayas. Entonces aquí les dejo unas preguntas. ¿Qué necesidad de apego tiene el niño? ¿Qué respuesta del adulto fomentaría un apego seguro? A ver, las leo. ¿Qué necesidad de apego tiene el niño? ¿Y qué respuestas del adulto fomentaría un apego seguro? Ajá, las leo, voy leyendo. Dice aquí, acompañamiento, seguridad, dice Silvia. Hay que conversar sobre los por qué debemos irnos, que es temporal y vamos a regresar. Es ansioso. Aida dice seguro, tranquilo, mi amor, yo volveré y estaré contigo como todas las noches. María José dice, pequeño, mami tiene que trabajar, estaré muy feliz de venir a jugar contigo una vez que acabe mi jornada. Te amo mucho y me gustaría siempre estar contigo, pero tenemos responsabilidades y esta es una de ellas. Muy bien, María José. Esther dice seguridad. A Esther la estoy viendo por aquí. Hola Esther, ¿cómo estás? Te veo aquí que estás en la cámara. Ok, muy bien, así es. Sí, la necesidad, lo que necesita es seguridad, necesita regulación. Entonces, bueno, en una frase podemos brindar todo eso, podemos brindarlo. Entonces, tenemos otro escenario. Este escenario dice, tu hija de 5 años, aquí dice Ezequiel, dice, yo siempre le explico a mi hijo cuando tengo que trabajar. Y él siempre me dice que a qué hora vuelvo, si de día o de noche. Y le tengo que explicar si es en la hora de almuerzo o en la hora de la cena. Y así él se da cuenta. Muy bien.
Dice Cintia, los niños son muy inteligentes. Por ello es importante brindar un abrazo y explicarles siempre con la verdad que mamá va a trabajar y va a regresar. Siempre va a regresar porque le ama. Sin embargo, es importante ir a trabajar para comprar las vitaminas y con el tiempo se acostumbra y ya saben comprender y dejar de llorar. María José dice, cuando era niña me decían, ¿quién te va a comprar las cosas? Relacioné el abandono al dinero y empecé a trabajar muy pequeña para comprar tiempo de mis padres. ¡Wow! María Navarro dice, necesidad de sentirse seguro, amado y querido. Exactamente, así es, así es. Eso es lo que necesita, lo que necesita. Entonces vamos con el siguiente caso. Estás jugando con tu hijo de 3 años y sin querer levantas la voz. Él se queda paralizado, te mira con miedo y luego empieza a reírse nerviosamente. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita ese niño? ¿Y qué respuesta del adulto fomentaría un apego seguro? Dice María, siempre anticipar y explicarle que papá va a trabajar, pero él regresará para mandarle un beso a papi. ¿Ok? Dice María José, necesita que le ayuden a entender cómo se siente. Exactamente. Así es, María José. Necesita eso. Aida dice, es el tercer escenario, validación. Exactamente. Validación, eso necesita. Pedir una disculpa por dar la voz también. Reparar, exactamente. Y el reparar consiste en eso, en poder disculparme e intentar en muchas oportunidades hacerlo distinto, distinto. Discúlpame, hijo, no fue mi intención asustarte. Te amo mucho. Esa pudiera ser una verbalización. Intentar no gritar la próxima vez. Aida dice, el adulto debe disculparse y abrazar para que no se sienta, para que no sienta miedo. Exactamente. Tía María dice, disculparme, la reparación de la situación. Sí, exactamente. Entonces pueden pasar muchos escenarios y necesitamos comprender, entender muy bien. Uno, cómo funciona el cerebro de nuestros hijos. Eh, en el material eh, en donde van a poder obtener las diapositivas, pero también el material que se les va a ofrecer. Allí hay un material pero muy bueno, que escogí exclusivamente para ustedes y que les va a servir de ayuda, de apoyo, para discernir mucho mejor la información y para entender mucho este proceso. Miren que la crianza respetuosa no es solo decir, bueno, es criar con amor y empatía. Hay que conocer muchas cosas para poder dar una buena crianza respetuosa. Dice Aida, mi niño de 5 años, cuando me ve brava, busca abrazarme y darme un beso. Qué bien. Mariana Navarro dice, necesita que se le explique la diferencia de los estados de ánimo, diferencia de tonos de voz y expresiones. Claro, tú puedes aprovechar ese momento para darle una clase o educarlo sobre las emociones.
y a través de esa educación poderle decir de qué forma sí se puede hacer y por qué de repente mamá lo hizo de una manera incorrecta. Todo acontecimiento es un proceso de aprendizaje, es un proceso para brindar aprendizaje. Astrid Álvarez dice, pedirle al hijo que cuando esté levantando la voz se lo recuerde amablemente. Ok, bueno, es que este tiene 3 años, es difícil. Quizás con un adolescente sí pudiera funcionar eso, Astrid. Esther dice acompañamiento porque ellos no saben canalizar sus emociones. Exactamente. Ellos no saben cómo canalizar las emociones todavía, están en aprendiendo. Y si ven a una mamá desregulada, ellos también se van a desregular. Y puede pasar que en otra ocasión no sea mamá quien levante la voz, sino sea el niño el que grite. ¿Sí? Ezequiel Bazán dice, soy, aparte de ser mamá de un niño de 4 años, soy maestra integradora de un niño con autismo grado 2 de edad 6 años. Claro, claro, mira, eso lo vamos a ver en la clase número 3, si no me equivoco, o 4. Vamos a hablar de cómo utilizar la crianza respetuosa desde estas situaciones, ¿no? Desde el autismo, desde el TDAH, desde la neurodivergencia. Eh, pero sí lo vamos a ver, claro que sí, claro que sí. Hoy era importante que ustedes pudieran entender de dónde viene la crianza, cuáles son las bases sólidas de la crianza, desde dónde parte todo esto, ¿no? ¿Quiénes son los autores que respaldan este proceso y que dan evidencia de todo esto que puede pasar? En este momento es importante que ustedes puedan agregarse al grupo de WhatsApp, eh, donde yo por allí les estaré pasando información, ciertas tareas para analizar y ciertos videos que van a servirle de mucha ayuda para poder visualizar cómo se puede hacer la crianza. Sí, desde estas cualidades, desde el respeto, desde la empatía, desde el amor. Quiero que me digan por qué decidieron iniciar esta formación. ¿Qué los trajo hasta aquí? ¿Cuál fue el motivo? Y yo pudiera decir, bueno, ampliar mis conocimientos, pero más allá de eso, ¿cuál fue el motivo que les hizo iniciar este proceso formativo? Sí, esta es la primera clase, María José. Esta es la primera clase. Para no cometer los mismos errores de mis padres. Muy bien. María José dice, amor y respeto. Amo y respeto muchísimo a mi hija. Quisiera lo mejor para ambas. Muy bien. Ligüen dice, mejorar la manera de criar a mi hija. Me cuesta regularme a mí misma. Pues vamos a ver un módulo de autocuidado. Un módulo de cómo como mamá y como cuidadora, qué técnicas y qué estrategias puedo yo utilizar para regularme. Ezequiel Balsán dice, yo porque soy mamá y quiero cambiar la crianza que yo recibí de niña a como la recibe mi hijo y porque trabajo con niños. Claro, y tú puedes hacer formaciones con papás para brindarles todas estas herramientas. Noelia dice para tener herramientas y conocimientos y no repetir patrones. Miriam dice mejorar con mis hijos y sanar mis errores con ellos. Luisa Peña dice conocer más del tema para un futuro como mamá tal vez. Ujú. María Navarro dice tengo un niño con TDAH. Ok. Silvia dice conocerme y ver cómo mejorar desde bases sólidas para generar cambios. Hilda dice por respeto y amor a mis hijos. Julia Rincón dice crear un mejor vínculo con mis hijos. Eneida Delgado dice, mejorar las crianzas de mis hijos, soy muy permisiva, ¿ok? Cintia dice, mi motivo es aprender. ¿Cómo puedo llegar
a otras personas que son parte del círculo de mi hija y que comprendan o respeten la manera en que educo a mi hija. Es importante porque conviven a diario con ciertos familiares. Aquí están escuchando junto a mí. Ay, bienvenidos. Esther Ulloa dice, quiero ser la mejor madre para ayudar a mi niño de 4 años que es hiperactivo. Ok. Leida Ochoa dice, soy docente de educación especial y constantemente debo darle orientaciones a los representantes. Tener bases teóricas como profesional es importante. Importantísimo. Importantísimo tener aval. Porque yo puedo empezar a hablar de crianza respetuosa y me dicen, ay, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu aval, tu certificado? Dice María dice, trabajo con niños, niñas y adolescentes y me gustaría entender mejor sus personalidades de acuerdo al contexto en el que viven. María dice, porque siempre me repiten que que la manera de educar no es la correcta. Y quería mejorar mis estrategias, tener basamento teórico científico y reafirmar que desde el amor y el respeto todo es posible. Andrea Isele dice, yo tengo dos niños, uno de 3 y uno de 1 año. Y necesito urgentemente un cambio de conciencia porque mi esposo hasta se burla de la crianza respetuosa. Quiere tener bases para enseñarle a él. Muy bien. Eso de que papá se integre en el proceso de la crianza es muy importante. Y que tú puedas educarlo es maravilloso. Es maravilloso. Y que además tú puedas enseñarle no solo desde el hablar, sino desde la práctica. Que él vea que esto que tú estás haciendo desde la crianza respetuosa tiene sus efectos, que él pueda ver eso. Aida dice, porque no quiero seguir equivocándome, tengo dos hijos adultos con quienes creo cometí muchos errores. Ahora tengo uno de 5 y cuido a dos niños, uno de 12 y uno de 7, pues quiero ser más empática. Además que hay muchos niños que se sienten alejados, no se sienten queridos y hay muchos suicidios de adolescentes que me preocupa. Exactamente. Deca dice, mejorar la crianza de mis hijos. Siento que erré con mi hija de 10 años y ahora tengo una de 8 meses y cuido uno de 2 añitos y cuido dos, uno de 2 y uno de 3. También me interesa certificarme, claro, el certificado es sumamente importante porque mm, necesitamos pruebas de lo que estamos haciendo, ¿sí? Miriam Gladys dice una pregunta, ¿nos recomienda unirnos al WhatsApp? Yo estoy en el de crianza respetuosa, ahí compartes. Bueno, ahorita los asesores le van a explicar bien cómo es el procedimiento y así ustedes podrán entender cómo es que se maneja todo, ¿no? Este no tiene nombre, pero dice, quiero ser mejor madre y ayudar a mis hijos. Uno es autista y la niña es TDAH. Wow, wow, wow. Hilda dice, Doc, qué pena, yo inicié a las 6:15. ¿Me puede decir, por favor, el horario de las clases y el tiempo de formación? Bueno, para Venezuela, las clases son en horario venezolano, son a las 7 de la noche, en horario colombiano es a las 6. Miriam dice, gracias. Nacalue. Bueno, la clase de hoy, pues, algunas clases terminan más temprano, otras clases terminan en el horario habitual porque es hasta las 9 de la noche, pero hoy vamos a terminar temprano. Belén dice, tengo dos niños, uno de 5 años y otra de 1, y me gustaría que no normalicen la violencia para que puedan desarrollarse plenamente. Qué bien, Belén. Bueno, me encanta que todas tienen objetivos claros, que todas saben las razones por las que se encuentran en este momento y en este lugar. Me encanta saber que son de diferentes lugares, que estamos regados por el mundo y que de donde están van a fomentar el cambio, que desde donde estaban a aportar su granito, van a sembrar su semilla para que así los frutos sean maravillosos. Les vuelvo a dejar aquí, déjenme ponerles la lámina, la primera lámina. Allí están mis números de contacto, mi Instagram. Estoy a la orden para lo que necesiten. Yo me presenté y no dije ni de dónde era. Yo soy de Venezuela, pero lo debieron saber por mi lenguaje. Soy del Zulia, específicamente de Santa Bárbara del Zulia, de la zona sur del lago. Estoy a la orden desde este espacio, desde este lugar,
para guiarlos, acompañarlos, para lo que necesiten, cualquier duda, pregunta, ahí estoy. Quiero saber qué les ha parecido hasta el momento la primera clase, cómo se van, con qué se van hoy. Bueno, Aide, muchísimas gracias. Dios le bendiga y le multiplique por toda esta oportunidad que nos da. Gracias a ti, Aida, por participar. Gracias a María también por participar. Qué bueno que ha sido muy completa la formación. Andrés, excelente. Lo primordial es entender cómo funciona el cerebro del niño. María José dice, Angelice, me superpasa que tengo mucha paciencia con mi pequeña, pero con las personas adultas me cuesta llevar la misma lógica. Cintia dice, es gratificante conocer, aprender de usted y seguir mejorando. Todo lo hizo sumamente directo, fácil de comprender. Arce dice, muchas gracias. Noelia dice, gracias. Miriam dice, siempre aprendiendo y mucho que aplicar. De verdad que agradecida con sus comentarios. Saludos desde Venezuela. Encantada con la clase. Muchas gracias, la verdad pude entender muchas cosas. Gracias por dedicarnos su valioso tiempo. Me encantó. Saludos desde San Luis Potosí, México. Ay, Miriam, desde México. Bello México. Lucía dice, me gustó mucho la clase, muy clara, toda la información interesante. Bueno, espero poder encontrarlas en todas las clases. Entiendo que muchos tienen situaciones y complicaciones, pero me encantaría encontrarlas. Gracias a ustedes por participar, porque así nos nutrimos y no soy yo sola aquí hablando y hablando y hablando, sino que podemos nutrirnos todos. Gracias, utilizo un lenguaje muy entendible. Muy buena la clase, bendiciones. Darío y su compromiso en realizar la formación excelente son muy necesarias en formaciones. Bueno, finalmente los voy a dejar con el asesor para brindarle toda la información que es sumamente importante y que les va a permitir entender cómo es todo este procedimiento. Mañana nos vemos a la misma hora. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos mañana. Feliz noche. Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras. Por acá les saluda Edgar Castillo, asesor de la corporación. Bueno, ya no les preguntaré cómo la pasaron porque por allí ya los estuve leyendo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la presencia, por el asistir e interesarse en este nuevo tema que le estamos brindando el día de hoy en crianza respetuosa. Ustedes fueron invitados por la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Somos una corporación que ya tiene 25 años en toda esta área de la educación informal. Y bueno, para quienes por primera vez están ingresando a una capacitación con nosotros, para la corporación, antes que nada es muy importante que primero nos conozcan. Por allí son lo mismo de Ecuador. María, no sé a qué te refieres. Por allí les estoy compartiendo nuestras redes sociales para que por favor nos conozcan. Es muy importante, es indispensable que ustedes sepan en qué institución los va a formar, qué institución les está brindando esta capacitación. Entonces, responsabilidad ahí de cada uno de ustedes que por favor ingresen a nuestras redes sociales y nos conozcan y así podamos tener una muy buena relación tanto comercial como académica. Excelente formación, gracias. Gracias también a la corporación por tan excelente labor. Vale, perfecto. Bueno, entonces, compañeros, les decía, allí en nuestras redes sociales van a encontrar más de 8.300, estamos en este momento, comentarios tanto positivos como negativos, con una calificación que nos da Facebook, no es editable, no es manipulable, sobre comentarios positivos de una calificación de 5 sobre 5, siendo este puntaje el mayor y no se puede editar, como les decía, y no se puede manipular. En Instagram van a encontrar una comunidad bastante robusta, con contenido a diario que allí les estamos compartiendo. En YouTube, algo también siempre lo digo, algo muy bonito, allí en YouTube, en nuestro canal de YouTube, van a encontrar todas nuestras todas nuestras formaciones, van a encontrar todas nuestras formaciones con cada una de sus clases totalmente gratis, ¿sí? Así como esta capacitación, todas las clases serán gratuitas. Solo es opcional recibir material de apoyo y certificado. ¿Qué es el material de apoyo? Todas las actividades, todas las diapositivas, talleres, lecturas que la docente utiliza durante esta capacitación. Estamos la validez educativa de la corporación, estamos avalados
y vigilados por el Ministerio de Educación bajo el decreto 1075 y vigilados por la Secretaría de Educación en Bogotá. Avanzo, tenemos diferentes alianzas estratégicas como lo es APP Plus, que es una certificadora española, con ella tenemos alianza con ICMF, que es una federación de mentorías de coaching en Estados Unidos, con Certipro, igual también una certificadora de Estados Unidos, FENALCO, que es la Federación de Comerciantes acá en Antioquia, y con una universidad de acá de Colombia llamada la FED, Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez de la ciudad de Neiva. Con ella tenemos alianza y también certifican nuestros procesos, nuestras capacitaciones. Entonces, dame un ok si vamos bien con la presentación de la corporación. Recuerden, importante, responsabilidad de cada uno de ustedes, el ingresar a nuestras redes sociales y conocer la capacitación. Y conocer, perdón, la corporación. Ahora sí les voy a entregar toda la información con respecto. Claro, claro, Lucía, para toda Latinoamérica son válidos estos certificados. Toda Latinoamérica son válidos estos certificados, tanto en lo público como en lo privado, avalan sus hojas de vida, respaldan y dan un mayor volumen a cada uno de sus currículos. La capacitación iniciaremos el día de hoy hasta el próximo domingo. Por favor, anoten allí el horario desde el día de hoy hasta el próximo domingo. Vamos a tener las clases. Sábado y domingo sí será en la mañana. Sábado y domingo sí será en la mañana, desde 8 de la mañana a 11 de la mañana. No, desde 8 de la mañana a 10 de la mañana, hora Colombia. Y el día de hoy y el día de mañana sí a esta misma hora. El día de hoy, el día de mañana y el día viernes, perdón. El día de hoy, el día de mañana y el día viernes a esta misma hora, de 6 a 8 de la noche. Me encantan los diplomados. Yana, Dios la bendiga. No he podido certificarme. En algún momento lo podrás hacer. Entonces, ajá, les decía del horario. Allí tiene el horario para cada uno de sus países. Vamos a ir anotándolo 5 segundos allí para que vean el horario de cada uno de sus países. Y ya les voy a entregar el costo para quienes deseen recibir material de apoyo y certificado. Será un aporte bastante mínimo. Recibirán 2 certificados y recibirán el material de apoyo, como les decía. Las clases en vivo, todas, ninguna tendrá ninguna restricción. Todos ustedes ingresarán a las clases con el mismo link del día de hoy. Con el mismo link del día de hoy ingresamos todas estas clases de la capacitación. Entonces, compañeros, aquí la primera opción. Como primera opción, reciben 2 certificados. ¿Cuáles certificados? Uno como diplomado en crianza respetuosa y el segundo será como el curso. Le vamos a certificar también un curso de 20 horas y el diplomado por 140 horas. El costo solo $22 o 90.000 pesos colombianos quienes están en Colombia. Entonces, anoten por allí, la primera opción, reciben 2 certificados, uno como diplomado, uno como curso y todo el material de apoyo. Todo el material de apoyo también lo recibirán. ¿Qué es el material de apoyo? Diapositivas, talleres, lecturas, ejercicios que la docente utiliza a lo largo de este diplomado, todo eso ustedes lo van a recibir. La CIL es excelente institución, responsable. Astrid, Dios la bendiga. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, por sus palabras. Un Dios le pague, Astrid. Voy con la segunda opción. La segunda opción son para quienes deseen recibir certificado por universidad. Quienes deseen recibir certificado por universidad, o sea, recibirían 3 certificados. Los 2 de nuestra corporación, más el certificado de universidad por solo $50, al igual que el material de apoyo, al igual que las grabaciones y las clases en vivo. Me regalan un OK si está clara las 2 opciones. Me regalan un OK y ya les indico cómo realizar el aporte. OK, OK, OK. Vale, perfecto. Bueno, compañeros, ahora les voy a compartir algo que nosotros en México, ¿cuánto sería el costo? En México está alrededor de la primera acción es como
410, 405 por allí está en México. 160 en Bolivia. ¿Cuánto? 160. 160 bolivianos en Bolivia. Detalles de la opción 2. En Cintia, la opción 2 es para quienes deseen recibir certificado por universidad. ¿Cuál universidad? La FED, Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez de la ciudad de Neiva, acá en Colombia. O sea, recibirían 3 certificados. Los 2 de nuestra corporación más el certificado de la universidad. La diferencia, Fabián, la diferencia es que hay participantes que les hace más atractivo recibir certificado por universidad, por eso les entregamos esta alianza que tenemos con ellos y ellos les certifican el certificado como diplomado. O sea, recibirían un certificado más, pero la validez es la misma, ¿sí? Ambos vienen avalados por el Ministerio de Educación bajo el decreto 1075. Entonces, la diferencia es que van a recibir un certificado más por parte de una universidad. Sí, no, lo mismo. Todo es lo mismo. Simplemente la diferencia es que les va a certificar una universidad. Al igual que los 2 certificados de nuestra corporación. Vale. Entonces, teniendo ya todo claro, ahora les voy a compartir algo que nosotros llamamos grupo oficial. En este grupo oficial nos vamos a agregar, compañeros, las personas que deseen realizar el aporte. Las personas que deseen realizar el aporte, ingresamos a este grupo oficial. Por allí va a estar el compañero Guillermo. También les voy a pedir el favor a Guillermo que comparta su número y él será el encargado de compartirles toda la información. Excelente, Fabián. Entonces, quienes no logren acceder al grupo oficial, allí está. Ya les voy a compartir el número del asesor Guillermo. También lo tienen en pantalla. El plazo, bueno, terminamos el domingo, pero lo pueden hacer hasta el día lunes. Hasta el día lunes pueden realizar el aporte. ¿Vale? Hasta el día lunes pueden realizar el aporte. Entonces, en pantalla también tienen el contacto del compañero que les va a estar apoyando en toda la información. Allí en el chat también lo tienen. Y bueno, nuevamente le doy las gracias por la asistencia. Deseamos que colmemos las expectativas de cada uno de ustedes. Esta formación, bueno, ya esta es la segunda corte. La corte pasada, los compañeros quedaron muy agradecidos. Fue muy satisfactoria la formación y esperamos que, al igual de ustedes, brindarle la mayor información y que cada uno de ustedes adquiera estos conocimientos o profundice todos estos conocimientos y pueda ser herramienta del día a día de cada uno de ustedes o que también ustedes puedan distribuir o expandir estos conocimientos de esta formación. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan, compañeros? Pueden expresarla. Estoy por aquí para apoyarlos. La misma hasta, bueno, solo hoy fue que se finalizó antes, pero siempre son 2 horas diarias. Correcto, Fabián, gracias. A partir ya de mañana son 2 horas completas. A partir de mañana 2 horas completas, recuerden hasta el día domingo. ¿Alguna otra duda? Allí está el grupo oficial. Recuerden agregarse para servirles. Recuerden agregarse para que reciban los medios de pago de cada uno de sus países. Allí también el número del asesor. Y recuerden, mañana a la misma hora, con el mismo link, ingresaremos a la clase de mañana. Sí, las grabaciones también se les comparte por el grupo. Entonces, por eso es importante se agreguen. Vale, entonces no olviden agregarse. Les deseo una feliz noche, un feliz descanso y nos conectamos mañana a la misma hora con el mismo link. Recuerden, solo $22, reciben 2 certificados por nuestra corporación, reciben material de apoyo y todas las grabaciones de cada una de las clases.